Hola, ¿qué tal? España en los BRICS. Lo podemos plantear como pregunta o como proyecto o como propuesta, pero el tema en sí mismo es apasionante, ¿no? Y vamos a hablar de él con Carlos García Hernández, que es fundador de la editorial Lola Books, que ya ha estado con nosotros en otra ocasión, hablando fundamentalmente sobre lo que hemos llamado el momento Sarah Wagener, ¿no? El contexto que de alguna forma puede estar cambiándolo todo o cambiando muchas cosas en Europa como consecuencia del éxito de este proyecto alternativo surgido en Alemania, BSV, que bueno, está revolucionando, digamos, el sector o el posicionamiento electoral del conjunto de los partidos de izquierda, ¿no? Y en muy poco tiempo, porque acaba de surgir en enero y ya está obteniendo porcentajes del 11, del 15, del 16%, y las encuestas le dan un 9% en el conjunto de Alemania, ¿no? Bien, hoy vamos a hablar de otro tema, de un tema que Carlos García ha trabajado muy bien, que es y ha trabajado y ha escrito sobre este tema y ha hecho una propuesta, esa propuesta de que empujemos que España se adhiera a los BRICS. Bueno, entiendo que los que nos escuchan todos saben los que son los BRICS, es esta organización inicialmente compuesta por Rusia, China, India, luego Brasil, luego Sudáfrica, y que al final luego 10 miembros en el año pasado, y ahora mismo en la cumbre de Kazán se han incorporado otros 13, ¿no? Que ya está dejando bastante claro que los BRICS no es ya la organización de referencia de los países emergentes, sino tanto de los países emergentes como de los países en desarrollo, ¿no? Algo realmente importantísimo desde el punto de vista de lo que es la evolución del mundo, ¿no? Pero, Carlos, si te parece, explícanos cuál ha sido para ti el origen de esa idea del planteamiento de España en los BRICS, ¿no? Bueno, muchas gracias, Adrián. Pues la idea es básicamente una mirada a la realidad. Es decir, en estos momentos hay dos grandes bloques dentro de Europa o dentro de el continente mundo, que es los BRICS y clubes como la Unión Europea o la OTAN, que es donde forma parte España, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos ver simplemente echando una mirada? Bueno, pues si echamos una mirada a la realidad, vemos que, por ejemplo, en la Unión Europea y en el euro, España ha tenido que perder soberanía, ha tenido que renunciar a su soberanía monetaria, ha tenido que dejar de tener soberanía política, ha dejado de tener soberanía en el campo de la defensa, porque la Unión Europea es un apéndice de la OTAN, y a su vez ha sufrido un gran descenso en la calidad de vida de los trabajadores del país, ¿no? Vemos cómo la precariedad, la falta de servicios públicos, lo acabamos de ver como en el caso de la Dana de Valencia, pues es fehaciente, ¿no? Tenemos el nivel de paro más alto de la Unión Europea, tenemos el nivel de paro juvenil más alto de la OCDE, niveles de paro de país fallido, de Estado fallido, y por el contrario vemos cómo se crea otro foco, se crea otro grupo que es el de los BRICS, que hace exactamente lo contrario. Es una unión de países basadas en la soberanía. Es decir, tú no tienes que renunciar a tu soberanía en absoluto, sino que hay que hacer todo lo contrario. Se unen para reforzar su soberanía. Mediante los BRICS refuerzan sus monedas nacionales, refuerzan sus bancos centrales, refuerzan sus servicios públicos, refuerzan sus estados. Y vemos cómo la calidad de vida en esos países, en vez de disminuir, aumenta radicalmente, ¿no? Entonces, bueno, simplemente esta mirada a la realidad lo que nos hace es ponernos ante una disyuntiva. ¿Dónde queremos estar? Con los países en decadencia, que además son apéndices de la OTAN y de Estados Unidos, que son sinónimos de guerra,
como estamos viendo, por ejemplo, en Ucrania, la guerra provocada por Estados Unidos, Siria, Libia y tantos otros, Serbia, o queremos formar parte de lo contrario, de países que se unen mediante la buena educación, el respeto mutuo y el fortalecimiento de sus soberanías. Y que ahora mismo los BRICS ya tienen un peso en el Producto Interior Bruto mundial superior al del G7. Bueno, pues mi propuesta es que nosotros deberíamos abandonar ese club de muerte y de guerra y de decadencia que es la Unión Europea y la OTAN y sumarnos a el nuevo mundo de desarrollo, de paz, de cooperación entre países, de soberanías, de soberanía monetaria que te permite llevar a cabo tus políticas de gasto sin necesidad de pedir permiso a nadie, que te permiten, por lo tanto, tener políticas de pleno empleo y de bienestar que el euro no te permite, porque el euro no está hecho para eso, y que se llama BRICS. Entonces, yo creo que lógicamente, racionalmente, ante esta disyuntiva hay que optar por los BRICS. Tú has escrito un libro, Socialismo Fiduciario. Ahora no nos vamos a extender sobre este tema, pero dentro de los BRICS, digo, por situar este tema, digamos, ideológicamente, ¿no? Dentro de los BRICS, hombre, sí hay algunos países que se llaman a sí mismos socialistas, como China o como Vietnam, quizás Bielorrusia, ¿no? Pero hay otros que no, ¿no? No sé si haces una relación entre un concepto y el otro. Claro, hay países que son socialistas y países que no son socialistas. Es decir, eso es una cuestión propia de cada país. Cada país decide su modelo de desarrollo y su tipo de políticas, ¿no? Eso es imposible dentro de la Unión Europea y del euro. Aceptar las reglas de la Unión Europea, aceptar los tratados, aceptar la moneda única, es aceptar un solo modelo de desarrollo, el modelo Deutschland, el modelo alemán, basado en las exportaciones y en la falta de soberanía monetaria para incurrir en los déficits públicos que cada uno considere. Es decir, dentro de los BRICS nosotros podríamos optar por lo que mejor decidiéramos, tener un modelo de desarrollo socialista, que es el que yo planteo en mi libro, Socialismo Fiduciario, o no. Pero eso ya sería una cuestión soberana del país y lo decidiríamos nosotros sin pedir permiso a nadie. De eso se trata. Es decir, de lo que no puede ir esto es de que nuestro modelo de país, de desarrollo, de economía, sea el que nos venga impuesto de fuera, sin ningún tipo de decisión interna con respecto a nuestras políticas públicas. Tengo un planteamiento similar, no sé si acabaremos haciendo un vídeo o no, de círculos empresariales, ¿no? Determinados círculos empresariales que por distintas razones entienden que para España, desde un punto de vista económico, pues puede ser mejor una interrelación con los BRICS que con la Unión Europea. Yo no sé si en este ámbito tú has profundizado algo o no. Sí, yo creo que esa es precisamente una de las principales razones por las cuales hay que entrar en los BRICS. ¿Cuál es el papel histórico que España tiene dentro de la Unión Europea y del euro? Bueno, pues somos el país del ladrillo y de la farra. Somos el país del bajo valor añadido. Somos el país del paro masivo y de los salarios bajos. ¿Dónde están las actividades de alto valor añadido? ¿Dónde están las actividades basadas en la inversión y el desarrollo? En el norte, que son los países que mediante el euro están haciendo imposible que en el sur de Europa podamos competir contra ellos. Para eso crearon el euro, para que el sur de Europa nunca se convierta en un competidor industrial. Por eso desindustrializaron España, por eso desindustrializaron Italia, por eso hemos visto el crimen contra la humanidad que supuso el ajuste que impusieron en Grecia, los rescates a Portugal, etc. Entonces, desde luego, desde un punto de vista de reindustrialización, desde un punto de vista de las actividades de alto valor añadido basadas en la inversión y el desarrollo, España nunca podrá llevarlas a cabo dentro del euro, porque el euro lo que hace es lo contrario. No, eso lo hacemos nosotros.
En el norte, Alemania, los países netamente exportadores. El sur, a vosotros los que os toca, es el descanso del guerrero. La farra, la cocaína, la prostitución, los bajos salarios, el ladrillo. Bueno, pues eso es el papel que nos ha tocado jugar. Por supuesto, con nuestras oligarquías de por medio. Ha habido un pacto entre las oligarquías del norte de Europa que, sacan beneficio de esas actividades de alto valor añadido con las oligarquías españolas del turismo y del ladrillo, que por supuesto se ven enriquecidas por este tipo de actividades que empobrecen al resto del país. Si nosotros queremos tener otro tipo si nosotros queremos reindustrializarnos y tener otro tipo de actividades basadas en altos niveles de empleo, buenos salarios y alto valor añadido, necesitamos otro modelo de desarrollo que nos permita decidir dónde queremos invertir, en qué queremos invertir y en qué queremos competir. Y eso, desde luego, cualquier empresario y desde luego los trabajadores comprenderán que es imposible conseguirlo dentro del euro y de la Unión Europea y que, sin embargo, eso es lo que se está promoviendo dentro de los BRICS. Bueno, hemos hablado, aunque sea esquemáticamente, de cuáles son las ventajas teóricas de la incorporación de España a los BRICS. Pero, claro, España está en la eurozona, está en la Unión Europea y está en la OTAN. Entonces, plantear un movimiento de ese tipo parece como que, desde el punto de vista de las relaciones externas o de la posición actual de España, es, algunos dirán imposible, otros dirán muy complicado. Vamos a ver, no sé si como referencia podríamos ver, hombre, sí, sabemos que se han incorporado en la última reunión a los BRICS, Bielorrusia por un lado y Turquía por el otro, ¿no? Pero claro, dentro de lo que es Europa, la Unión Europea, ¿qué hay? ¿Hay alguien que se esté moviendo? Bueno, de Serbia se habló también, pero Serbia tampoco es Unión Europea, ¿no? No sé si Serbia ha hecho ya algún movimiento formal en ese sentido. ¿Qué movimientos hay de qué países que podamos, que nos puedan llevar a pensar, bueno, que realmente se pueden mover cosas, ¿no? Hombre, yo creo que Hungría y Eslovaquia, por ejemplo, son muestras de que dentro de la Unión Europea no todo es un eje monolítico y que, estamos viendo cómo en esos países hay más concordancia con lo que se dice desde los BRICS que con lo que se dice dentro de la Unión Europea y del euro, ¿no? Porque, entre otras cosas, la Unión Europea y el euro es el apéndice de la OTAN que está metiendo a países, sobre todo del este, cada vez más en una zona de conflicto que puede estallar en cualquier momento con una guerra nuclear. Entonces, claro, en España estamos alejados desde Occidente, no tenemos esa perspectiva, pero a medida que nos vamos acercando a la primera línea de fuego, vemos cómo dentro de Europa las cosas se ven diferentes, ¿no? Y desde luego hay países como los que has mencionado, Hungría también, Eslovaquia, donde las cosas se empiezan ya a resquebrajar. Yo creo que después de la victoria de Rusia, que está muy cercana en Ucrania, tanto la Unión Europea como la OTAN van a demostrar que son clubes que hacen aguas por todos los sitios y que no van a sobrevivir. Va a ser imposible, ¿no? Mantener estas políticas de gasto encaminadas al rearme, no encaminadas hacia el pleno empleo, hacia la reindustrialización, hacia la mejora de las condiciones de vida, no, encaminadas hacia el rearme, hacia el 2% del gasto público dedicado única y exclusivamente a la OTAN, cuando nosotros no tenemos ningún tipo de interés en hacer ese tipo de cosas, ¿no? En ponernos a las órdenes de los intereses de Estados Unidos, que en ningún momento tiene interés en que la Unión Europea pueda convertirse en un competidor. Bueno, a medida que vamos hacia el este vemos que las cosas cambian. Yo creo que España no debería esperar a que todo colapse, a que todo se haga, se suma en el caos, y que debería ser proactiva. Debería ser proactiva y elegir, en estos momentos, qué es lo que nos conviene como país. Y yo creo que cualquier análisis racional de la situación nos debe conducir a decir que, a nosotros nos convendría mucho más estar en los BRICS que estar en la Unión Europea y el euro.
Ahora, si entiendo bien, bueno, sí es claro lo que tú dices, ¿no? Es decir, ese posicionamiento, por ejemplo, de países como Hungría y Eslovaquia, claramente opuesto a la dinámica actual de la Unión Europea en cuanto a la OTAN, en cuanto a la guerra, etcétera, ¿no? Pero no, eso no significa, es decir, eso probablemente implica que tienen una identificación pues ideológica o conceptual con lo que es el mundo de los BRICS, pero eso no significa que hayan dado pasos, me imagino, ¿no? Que hayan dado pasos para pedir o gestionar la adhesión a los BRICS, ¿no? ¿O sí? Todavía no, pero yo creo que no es descartable. Yo creo que de esto se trata, ¿no? Estamos viendo, por ejemplo, que a Fico le hicieron un atentado que casi acaba con su vida. Estamos viendo que el presidente de Hungría, Orbán, le están organizando ya una revolución de colores, ¿no? Como el golpe de Estado neofascista del Maidán. Estamos viendo cómo lo intentaron hacer con Bielorrusia y no pudieron. Es decir, estamos viendo que las cosas empiezan a resquebrajarse poco a poco hasta que llegue un momento en el que no se van a poder sostener, ¿no? En Alemania, por ejemplo, acabamos de ver que, como por ejemplo, la iniciativa de Wagenknecht y las elecciones anticipadas nos muestran que la inestabilidad es total. La inestabilidad es total. Al contrario que en los BRICS lo que quieren es que les dejen tranquilos. Acaban de tener su reunión en Kazán y lo que ellos quieren es poder seguir con sus planes de desarrollo, que están dando unos resultados magníficos. Lo que está intentando Estados Unidos precisamente es lo contrario, desestabilizar como sea los BRICS, mediante golpes de Estado como el de Ucrania, mediante provocaciones en el mar de China Meridional, mediante el genocidio continuado en Gaza, ¿no? Bueno, esa es su política, la política de destrucción, de guerra y desde luego que solamente beneficia a las oligarquías financieras, no a las personas normales y corrientes. Los BRICS están haciendo todo lo contrario, están creciendo, están mejorando las situaciones vitales de su población. Vemos que, por ejemplo, más del 80% de la eliminación de la pobreza en el mundo es resultado de las políticas en China, se está produciendo en China, y vemos cómo, por ejemplo, los resultados económicos de todos estos países están aumentando muchísimo. Por eso están los países, por ejemplo, del Sahel, países como Venezuela, países como Nicaragua, países como Cuba, intentando entrar en los BRICS, ¿no? Porque esa es la manera de desarrollarse, mediante la soberanía, mediante el gasto soberano en moneda nacional, no dando la soberanía a otras personas, y mediante políticas de paz, ¿no? Mediante políticas de paz que no hagan, bueno, pues lo que hace la OTAN, ¿no? Que es destruir países enteros. España debería sumarse a ese desarrollo pacífico de su gran potencial económico, ¿no? Que es el que tenemos. Sí. Ahora, desde el punto de vista de qué movimientos pueden hacerle los países, bueno, me estoy acordando ahora de ese acercamiento de Italia al proyecto chino de la Franja y la Ruta, con respecto al cual luego dio marcha atrás, ¿no? Pues fundamentalmente entiendo que por presiones de la propia Unión Europea, ¿no? Claro, lógicamente, tú ya lo has dicho, las presiones, en el contexto actual, las presiones para evitar movimientos de los gobiernos o de los países en esa dirección, pues pueden ser impresionantes, ¿no? Sin ningún tipo de dudas. Es decir, pero ese es el gran reto de la izquierda. Si tenemos una izquierda posmoderna, woke, que se está viniendo abajo, que puede incluso abandonar el Parlamento español en las próximas elecciones, que vemos que es invotable en todos los aspectos y que ha renunciado a todo lo que era el mensaje de la izquierda tradicional. Ha renunciado a la salida de la OTAN. Ha renunciado a la República, porque recordemos que la Casa Real francesa, que es la que reina en España, es otro de los artificios que tienen desde los poderes europeos para mantenernos a nosotros dentro de este club de muerte que es la Unión Europea y el euro y la OTAN, ¿no? Ha renunciado a eso, ha renunciado a la soberanía monetaria, de manera que nosotros tenemos que cumplir con los límites de gasto y de deuda de los tratados y del euro, que no nos permiten reindustrializarnos. La izquierda woke, que ahora mismo está desapareciendo, está renunciando a todo esto. Sin embargo,
si nosotros queremos dar marcha atrás a esta situación y reconstruir la izquierda, la entrada en los BRICS sería la solución más fácil y más rápida, porque la entrada en los BRICS supone soberanía monetaria y política, como acabamos de decir. También facilitaría la salida de la OTAN, porque en los BRICS no hay países de la OTAN, además... bueno, Turquía, ¿no? Como asociado, ¿no? Turquía ha pedido efectivamente, Turquía ha pedido la entrada, que todavía no se ha materializado, pero efectivamente Turquía sería una excepción. Yo creo que Turquía tarde o temprano abandonará la OTAN, y que, bueno, pues esa es la manera de actuar, ¿no? Nos facilitaría muchísimo las cosas. Y cualquier sobresalto que pudiera originarse de nuestra salida del euro y de la Unión Europea, cualquier contratiempo, yo en mi libro hablo de cuál es la mejor manera de salir del euro y de recuperar la soberanía. Claro, eso antes era una cosa que daba mucho miedo, ¿no? Porque ¿qué va a pasar? ¿Qué va a ser de nosotros? Bueno, pues cualquier contratiempo que eso pudiera acarrear, ahora se vería amortiguado por nuestra entrada en un club mucho más funcional y mucho más grande y mucho mejor, que sería el de los BRICS, que amortiguaría cualquier problema que nosotros pudiéramos tener a la hora de recuperar nuestra soberanía monetaria. Bueno, una cuestión clave en este sentido puede ser, supongo, la opinión pública, ¿no? Empezando por el principio. ¿Tú crees que la opinión pública española, teniendo en cuenta que de estos temas los medios de comunicación no hablan, la opinión pública española ya sabe qué son los BRICS? Yo creo que sí. Yo creo que los BRICS ya están dentro de la opinión, dentro de el ideario de la opinión pública española. Lo que no está es la idea de que nosotros podemos formar parte de ellos. Sin embargo, pero precisamente porque esta izquierda claudicante woke ni siquiera habla de ello, ¿no? Son más europeístas que los europeístas. Cada vez que Europa crea problemas como el paro masivo, la desindustrialización y todo esto, la izquierda woke claudicante dice la solución es más Europa, con lo cual los problemas solamente crecen. Yo creo que las personas ya están informadas de lo que suponen, de lo que son los BRICS, y que si hubiera una reconstrucción de la izquierda soberanista y de la izquierda de la reindustrialización y del pleno empleo, tendría que ponerse esto encima de la mesa, y que sería un mensaje que dentro de la opinión pública calaría, yo creo que rápidamente, porque es muy fácil de entender. Simplemente hay que mirar a la realidad, cómo vivimos y cómo podríamos vivir. Y simplemente haciendo ese análisis, yo creo que sería una propuesta que muy rápidamente calaría dentro de la opinión pública. Claro, en teoría, una opción para mover este tema sería a través de los grupos políticos ya existentes, ¿no? Entiendo que en la práctica tú no ves que esto sea fácil, ¿no? Yo veo una total claudicación de la izquierda tradicional, de la izquierda del arco parlamentario al europeísmo y al otanismo, que en el fondo es lo mismo, ¿no? Porque la Unión Europea es un apéndice de la OTAN, ¿no? A mí me parece que, por ejemplo, los sindicatos, comisiones y UGT, están apoyando la permanencia de España en el euro y de la Unión Europea, cuando las políticas de gasto del euro y de la Unión Europea son incompatibles con el pleno empleo. Entonces, ¿para qué tenemos sindicatos si tenemos que renunciar al pleno empleo? Ya no hablar, por supuesto, del pleno empleo de calidad. Eso ya sería impensable, ¿no? Y lo mismo con los partidos de izquierda, ¿no? Los partidos de izquierda renuncian a cualquier tipo de industrialización, de creación de valor añadido, de investigación y desarrollo, de cualquier campo que nos permita competir industrialmente con el resto del mundo. Bueno, pues entonces, ¿para qué queremos la izquierda? Para tener este tipo de desarrollo depredador, primitivo, de capitalismo absolutamente primitivo y depredador, que solamente crea bajos salarios, precariedad y paro masivo. Pues para eso yo creo que no necesitamos izquierda, y de hecho es lo que va a pasar. Esta izquierda woke postmoderna va a desaparecer, está haciendo aguas por todos los sitios. La primera gota ha sido el escándalo de Rejón, pero es que va a hacer aguas por todos los sitios. Yo creo que tenemos una izquierda parlamentaria invotable,
y que el electorado sigue allí presente y que tarde o temprano, cuando salga una propuesta de izquierda soberanista y de izquierda no claudicante, bueno, pues ese electorado optará por esa izquierda no claudicante que yo creo que se vería muy fortalecida mediante esta propuesta de entrada en los BRICS. Claro, os he hablado de los partidos de izquierda, pero claro, los partidos de grupos políticos de derecha parece que están pues mirando muy directamente pues a la OTAN, a la Unión Europea, y digamos los que más o menos disienten de esa línea, estaríamos hablando por ejemplo de Vox, disienten de la Unión Europea, pero parece que están mirando a Estados Unidos fundamentalmente, ¿no? Sí, la derecha y la extrema derecha están a lo que mande Estados Unidos, ¿no? Y por supuesto, siempre mediante el odio a Rusia y el apoyo incondicional a la OTAN. Es decir, ellos no tienen ningún tipo de interés en poner esto en cuestión. Desde luego, y desde luego tampoco la pertenencia de España ni al euro ni a la Unión Europea. Es decir, ellos nunca ponen en duda que España debe seguir en el euro y la Unión Europea. Eso es exactamente lo contrario que tiene que hacer España. España tiene que abandonar estas veleidades que, bueno, efectivamente están fortaleciendo a la extrema derecha. Yo creo que esta pertenencia de España al euro y a la Unión Europea estamos viendo que en términos políticos solamente conduce al fortalecimiento de la extrema derecha, como Vox o como Meloni en Italia, y que precisamente es resultado de nuestra claudicación desde la izquierda. En el momento en el que la izquierda deje de claudicar, será el momento en el que la izquierda vuelva a crecer y la extrema derecha se debilite. Vamos a hablar de, a corto plazo, ¿cuáles serían para ti los primeros pasos? Porque no sé si te he intuido que, bueno, has hablado de la posibilidad de nuevas opciones políticas que rompan de alguna forma la dinámica actual de la izquierda, como está sucediendo ya, por ejemplo, en Alemania o en Eslovaquia. No sé si esa es la vía para plantear este tema de un acercamiento de España a los BRICS, o puede haber otras vías. Yo creo que el primer paso es romper con los tratados, y los tratados de la Unión Europea y de la OTAN. ¿Cómo se rompen los tratados? No cumpliéndolos. Es decir, España debe dejar de cumplir los tratados de estabilidad presupuestaria impuestos por la Unión Europea. Es decir, nosotros debemos recuperar nuestra soberanía monetaria y gastar lo que nosotros convengamos que hay que gastar, pero no cumplir con las reglas de gasto y de déficit público impuestos por la Unión Europea. Eso ya supone romper los tratados. España no debería cumplir esos tratados. El 3% de límite de déficit impuesto por los tratados europeos es sinónimo de que el paro nunca va a mejorar en España, nunca. Desde el 2008, España no ha creado, en términos netos, ni un solo puesto de trabajo. El número de horas trabajadas disminuye. El nivel salarial en España disminuye, si nosotros vemos en términos netos desde el 2008. Es decir, España lo primero que tiene que hacer es dejar de cumplir esas reglas de gasto. O sea que los tratados hay que dejar de cumplirlos. Y una vez que se dejen de cumplir y nosotros digamos, no vamos a pedir permiso, ¿por qué tiene que ser Bruselas el que decida cuánto podemos o no podemos gastar en España? Ellos podrán decidir en sus países gastar o no gastar lo que les dé la gana. Pero ¿por qué España tiene que pedir permiso? Bueno, España debe dejar de pedir permiso, debe de llevar adelante las políticas de pleno empleo y de reindustrialización que le convengan y romper con esos tratados. Y una vez fuera de esos tratados, ver cómo se gestiona todo lo demás. Ya digo, en mi libro hablo de 5 pasos, que son que es el plan Mosler y Pinkerton de 2015, que harían que recuperáramos nuestra soberanía monetaria de manera muy eficaz y muy rápida. Y además con una estabilidad de precios que no supusiera un aumento de la inflación. Pero en cualquier caso, ahora con los BRICS, esa recuperación de la soberanía se vería perfectamente apoyada por, como tú has dicho, las iniciativas como la nueva ruta de la seda o iniciativas enormemente positivas como la apertura de líneas de swap entre bancos centrales, que es lo que está haciendo ahora mismo
China con el nuevo Banco de Desarrollo y el propio Banco Central chino, que permitirían estabilizar los tipos de cambio y que permitirían una transición a la soberanía plena de nuestro país sin ningún tipo de disrupción. Sí, ahora, para llegar a esos primeros movimientos, tiene que haber un movimiento en los partidos políticos o en la sociedad, ¿no? Te entendía que para ti, si te he entendido bien, los partidos políticos actuales no tienen capacidad de moverse en esa dirección, hay que hacer algo nuevo, ¿no? Yo estoy convencido de que los partidos tradicionales no van a ir en esta dirección y que es necesario un nuevo proyecto político de reconstrucción de la izquierda basado precisamente en la soberanía y el trabajo. En la soberanía en todos los aspectos, soberanía monetaria y política y en todos los aspectos, y en el trabajo, sobre todo en el trabajo garantizado, en las políticas de pleno empleo. Yo creo que es necesario un proyecto de este tipo, es necesario crearlo y que cuanto antes se cree, mejor. Y no hay, en los partidos actuales no puede haber, incluso desde un punto de vista práctico, teniendo en cuenta cómo está cambiando el contexto geopolítico y cómo va a seguir cambiando, ¿no? Tenemos el propio fortalecimiento de los BRICS, la ya cada vez más cercana victoria rusa en Ucrania. No puede haber un contexto de cambio o un cambio de contexto que por mero interés práctico a los grupos ya existentes les lleve a moverse. Yo creo que no. Desde luego, lo que va a haber es incorporaciones a esta nueva formación que está por crearse, si se crea, que incorporaciones individuales. Yo creo que habrá muchas personas de buena voluntad y de buena cabeza en esta izquierda parlamentaria actual que se sumen a ese proyecto. Pero creo que los partidos en sí no van a cambiar, porque las direcciones de esos partidos están ya absolutamente cooptadas por este sistema, que muchos llaman el sistema del 78 o el régimen del 78, que, bueno, lo único que hacen es mirar por sus propios intereses. Están en política para enriquecerse, precisamente para no ser trabajadores, es decir, para huir de la clase social a la que dicen representar, que como saben que se vive muy mal siendo un trabajador, lo que ellos hacen es refugiarse en la política para evitar o tratar de evitar por todos los medios volver a ganarse la vida como un trabajador más. Esas son las élites, o las élites, por llamarlo de alguna manera, que en estos momentos están dirigiendo la izquierda parlamentaria española. Y esas élites no son capaces, ni siquiera lo tienen en la cabeza, promover este tipo de propuestas. Si fueran capaces de hacerlo, si estuvieran dispuestas a hacerlo, ya lo habrían hecho. Y sin embargo, lo que hemos visto es que han hecho lo contrario. Han claudicado y se han decidido por la izquierda posmoderna, queer y todo este tipo de aberraciones que estamos teniendo. Es decir, si lo fueran a hacer, ya lo habrían hecho. Y se les ha acabado el tiempo, se les ha acabado el plazo. Ahora es el momento de una nueva formación política de reconstrucción de la izquierda que deseche por fin a estos líderes de la izquierda parlamentaria española, que lo único que han hecho ha sido destruir la izquierda y claudicar. Bien, muy bien, Carlos. Esto seguramente nos podrá dar para seguir charlando sobre estos temas más adelante, pero no sé si ahora mismo quieres añadir algo o lo dejamos así. Bueno, muchas gracias, darte las gracias por esta oportunidad y decir que el artículo donde recogí esta propuesta se llama BRICS con 2 S, la segunda S sería de Spain, ¿verdad? BRICS con 2 S y que está disponible en el diario online elcomún.es. Muy bien, a los que nos escucháis, gracias por vuestra atención. Ya sabéis, no os olvidéis, por favor, si no estáis suscritos, darle a la tecla de suscribirse, ya sabéis que es gratuito, darle a like si os ha gustado el vídeo y dejarnos preguntas o comentarios que iremos tratando en la medida en que podamos. Gracias por vuestra atención, gracias Carlos por estar con nosotros y hasta la vista. Hasta la vista.